Bien, buenas noches a todas y a todos. Lógicamente, para quien no sepa nada sobre este tratado, es difícil hacer una introducción en 5 o 7 minutos. Por tanto, yo parto de la base de que algo conocéis del tratado y voy a intentar explicar dos cosas. ¿Qué es el tratado y qué problemas están detrás del mismo? En primer lugar, y en segundo lugar, un poco comentar las últimas noticias que se están produciendo en torno a la negociación y en torno al pronunciamiento, sobre todo de la Unión Europea, con respecto al tratado. En relación con el primer asunto, aunque las siglas TTIP son las siglas inglesas, seguramente nos dicen más las siglas en castellano, que es Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión. Por tanto, es un acuerdo que tiene dos protagonistas principales. Al otro lado del Atlántico, los Estados Unidos de Norteamérica, y a este lado del Atlántico, la Unión Europea. Claro, no son dos protagonistas económicos y sociales cualesquiera del mundo, sino que entre los dos pues tienen más, para que nos hagamos una idea, del 50 y del 60% del Producto Interior Bruto Mundial. Por tanto, son dos protagonistas principales de las relaciones económicas internacionales. Empezaron a negociar hace mucho tiempo y ahora pues parece que se acerca a la recta final, aunque todavía sigue habiendo bastantes dudas de que esto se pueda aprobar formalmente hasta mediados finales del 2016. O sea, todavía queda tiempo para que quienes no compartimos lo que se está haciendo podamos trabajar explicando a la gente y explicando los elementos de oposición que hay. Bien, los protagonistas, como he dicho, Estados Unidos y la Unión Europea. Los temas, el objeto del tratado es la continuación del nombre, que son los asuntos comerciales y los asuntos de inversión. Al ser los asuntos comerciales uno de los protagonistas, pues parece que rápidamente todos nos vamos a los asuntos tradicionales que han estado en la liberalización del comercio internacional, que básicamente ha sido la de intentar atenuar, atemperar y, si es posible, eliminar cualquier obstáculo que se da al libre comercio entre países, o en este caso entre un país y una zona del mundo que es la Unión Europea. Y la técnica que más se ha seguido es la de la prohibición de cualquier otra forma de obstáculo al comercio diferente del establecimiento de aranceles en frontera, y una vez que se ha arancelizado la protección, pues lo que se trata es de ir disminuyendo progresivamente los aranceles hasta hacer el comercio lo más libre posible. Bien, esa ha sido la técnica que ha seguido básicamente lo que hoy en día es la Organización Mundial de Comercio. Pero claro, si uno analiza el estado general de los aranceles, de las mercancías que importamos en la Unión Europea de Estados Unidos o de las mercancías que importan en Estados Unidos de la Unión Europea, nos encontramos que es tremendamente bajo, de media un 3% más o menos. Por tanto, eso ya no es un obstáculo para el comercio internacional, y eso nos lleva a pensar que no es ahí donde está el problema. Y efectivamente, ahí no se profundiza prácticamente nada en materia de obstáculos al comercio internacional. Por el contrario, donde se busca actuar, y actuar radicalmente, en el buen sentido de la palabra radicalmente, pero en la mala consecuencia o en la mala práctica para los intereses de las gentes normales, es intentar cambiar sustancialmente básicamente dos cosas. En primer lugar, toda la normativa que los países tienen y que se asocia al comercio internacional. Por poner un ejemplo, para que entendamos lo que es normativa, la carne hormonada de vaca por encima de un cierto nivel de hormonas, la Unión Europea no la deja entrar en su territorio. Por tanto, cualquier exportación de carne de vacuno proveniente de Estados Unidos no puede entrar en la Unión Europea si supera el nivel que, en aras a la protección de la salud de sus consumidores, ha dictado la Unión Europea. Entonces eso se considera una norma que dificulta el comercio internacional. Bueno, pues de cosas como esa, de aspectos normativos como esos, es de lo que va básicamente este tratado, por un lado. Y por otro lado, el tratado va de intentar buscar un margen complementario diferente del actual para resolver los conflictos que puedan plantearse en materia de comercio internacional entre los países y, sobre todo, en materia del otro componente del tratado, que es la inversión internacional. Entonces, ese es otro elemento seguramente muy problemático de lo que contiene este tratado. Yo creo que esa es la mejor forma de entender en poco tiempo qué es lo que sí que es el tratado y qué es lo que no es el tratado. Bien, los riesgos asociados a esa forma de concebir, pues se nos ocurren rápidamente. Por ejemplo, si la Unión Europea
tiene estándares ambientales más intensos que los que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, pues es previsible que esos estándares medioambientales más intensos, en aras a facilitar el libre comercio internacional, pues decaigan, se atemperen y por tanto sean potencialmente dañinos para la salud de los habitantes de la Unión Europea. Y aquí hay una gran cantidad de materias, desde transgénicos hasta carnes hormonadas, hasta el tratamiento que se le permite a los pollos en un clorado masivo en Estados Unidos y que no se permite en la Unión Europea. Bueno, estas son las más conocidas porque tienen que ver con el consumo, pero hay otras muchas prácticas, por ejemplo el fracking, que la Unión Europea no acaba de dictaminar globalmente, aunque cada vez es más proclive a que se pueda hacer y que sin embargo en Estados Unidos está prácticamente liberalizado hace ya bastante tiempo. Pero esto afecta también a normas laborales. Estados Unidos es un país que ni siquiera tiene suscritos al día de hoy la normativa prácticamente básica y muy mínima de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces un competidor cuyas normas laborales son más laxas que las que tiene la Unión Europea tendrá facilidades de meter productos, de introducir productos en la Unión Europea. Entonces todo lo que hace referencia a normativa va a ser una parte fundamental de este tratado, está siendo ya en las negociaciones y es la que lógicamente es objeto de prevención por parte de aquellas personas que aspiramos a que estas cosas estén lo mejor reguladas posibles y lo más reguladas posibles para evitar cualquier riesgo. Bien, el otro asunto que es complicado y que es en el que más se ha centrado seguramente la opinión pública es el de qué mecanismos de arbitraje buscar o poner en marcha al amparo del tratado para el caso de que exista conflicto comercial o, sobre todo, y lo que es más importante, conflicto en materia de inversión extranjera. Para que entendáis o entendamos todo rápidamente este asunto, simplemente decir que incluso en el organismo que regula estos aspectos a nivel internacional, que actualmente es la Organización Mundial del Comercio, nunca hay fuerza ejecutiva, porque en caso de conflicto entre dos países, un país haciendo uso de la soberanía nacional puede seguir dificultando o impidiendo incluso la entrada de un producto de otro país. Y aunque haya denuncia a la Organización Mundial del Comercio y aunque la Organización Mundial del Comercio dé la razón al país denunciante, al fin y al cabo no puede hacer nada para intentar resolver ese asunto, ¿no? Hay un caso muy famoso que es el de la carne de vaca hormonada por encima de cierto nivel que Estados Unidos denunció a la Unión Europea porque lo impedía, que los tribunales que tiene ad hoc la Organización Mundial de Comercio le dieron la razón a Estados Unidos, pero esa carne sigue sin entrar en la Unión Europea, porque la Unión Europea dice, no, yo protejo la salud pública de mis ciudadanos y por tanto sigo pensando que usted no va a meter esa carne aquí. ¿Qué permite la Organización Mundial de Comercio? Pero que eso es muy complicado, muy costoso. Permite una represalia económica de la misma intensidad. Oiga, si usted dificulta la entrada de estos productos concretos en su mercado, yo me vengo con algún producto que exporte usted a mi país. En aquel caso, por ejemplo, el conflicto acabó poniendo trabas muy importantes de la misma intensidad económica al queso Roquefort francés, porque pensaron que los franceses eran los abanderados en la Unión Europea de esa política y entonces lo pagó, curiosamente, mayores dificultades para la entrada del queso Roquefort francés en Estados Unidos. Pero claro, no es lo mismo una represalia económica de la misma intensidad que yo acuda a un tribunal, ese tribunal me dé la razón y la razón que me da ese tribunal es ejecutiva. Por tanto, el asunto este de los conflictos es un asunto central, obviamente es un asunto central, aunque yo creo que se ha privilegiado excesivamente en las discusiones de la opinión pública. Bien, ahora contaré cómo está el asunto al hilo del segundo elemento que iba a hacer, que era el de contar un poco qué está pasando últimamente aquí, en el seno de la Unión Europea. Bueno, era sabido que el proceso de nombramiento de la Comisión Negociadora de la Unión Europea, que la encabeza un español, y que el proceso de discusión entre la delegación negociadora de la Unión Europea y la delegación negociadora estadounidense era terriblemente opaco. Por tanto, la primera demanda era una demanda simplemente de democracia, de transparencia, de información. Bueno, ha tardado mucho tiempo en empezar a poner alguna vía de solución, pero hoy en día ya se conocen algunos dictámenes con los que está trabajando la Comisión Negociadora, aunque todavía el grueso fundamental de sus posturas no se conoce. Y esto es lo que al Parlamento Europeo más le ha preocupado, ¿no? Cuando ha habido un poco de apertura informativa,
el Parlamento Europeo, que tendrá que ser el que en última instancia apruebe ese tratado, si es que alguna vez hay un acuerdo sobre el tratado, pues lógicamente ha empezado a demandar tomas de postura. ¿Qué hicieron? Pues lo que hicieron fue encargar a una comisión del Parlamento Europeo, que tiene que ver con el comercio exterior, la elaboración de un dictamen. Ese dictamen le correspondió a un eurodiputado alemán, del SPD alemán, es decir, un eurodiputado socialdemócrata, y ese dictamen se sometió a votación en esa comisión. Y en esa comisión ganó, tuvo bastantes más votos a favor que en contra. Creo recordar que el resultado fue 23-18, o sea que sí que tuvo más votos a favor que en contra. Pero también encontró una potente oposición dentro de la propia comisión. A los pocos días intentaron llevar un pronunciamiento de plenario y vieron que no había fuerza suficiente, ni siquiera en el seno de la gran coalición de hecho que hay en el Parlamento Europeo, en los asuntos importantes. En otros asuntos no, pero en los asuntos importantes, que es la que está entre la derecha cristiana europea y la socialdemocracia europea, parece que no había contexto, no había acuerdo, y entonces, en una maniobra un poco curiosa, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, un alemán también socialdemócrata, retiró la votación que estaba sometida en el orden del día para no encontrarse con el gran fracaso que supondría que tuviese ese dictamen más votos negativos que positivos. Pero es muy probable que dentro de un máximo de 10 días vuelva a ir el dictamen, y ahora parece que está más atado. ¿Cuáles son los principales elementos de ese dictamen, que es con lo que hoy en día contamos? Bueno, ese dictamen da su visto bueno a lo que está haciendo la comisión negociadora, pero le pone algunas líneas rojas, ¿no? En esas líneas rojas hay mucha retórica y hay algún elemento que es más concreto, porque a su vez es objeto de fricción entre entre los socialdemócratas europeos. Las líneas rojas muy retóricas son, pues bueno, que no se pueden tocar los servicios públicos de los países de la Unión Europea, o que Estados Unidos tiene que abrir las compras de su sector público también a los proveedores de la propia Unión Europea, que no se deben rebajar, dicen también, los estándares ambientales mínimos que tiene la Unión Europea. Claro, ahí el problema está en dónde está el concepto de mínimo en algunos estándares ambientales, que no olvidemos que la propia Unión Europea estaba empezando a rebajarles de forma bastante importante, ¿no? Durão Barroso, en los últimos tiempos de su mandato, encabezó una propuesta de la Comisión para rebajar los estándares ambientales. Pero donde no logran encontrar todavía un campo de consenso es en lo que se llama el ISDS, que es las siglas inglesas de estos tribunales de arbitraje que querían crear, ¿no? Estados Unidos es más partidario de que estos tribunales de arbitraje les formen expertos y se constituyan para cada caso, ¿no? Expertos en comercio internacional, normalmente hombres ligados a las empresas transnacionales, que son las que van a litigar. Bueno, pues eso la Unión Europea, ni siquiera una parte de la Unión Europea lo tiene claro, y está abanderando frente a eso que sean tribunales públicos elegidos elegidos por los estados, no democráticamente, elegidos por los estados, que manden personas que conformen durante un periodo de tiempo esos tribunales y que tengan una capacidad para ir generando sentencias que vayan haciendo jurisprudencia. Bueno, esa es la parte, digamos, que tiene que ver más con los aspectos formales. La parte que es más seria desde mi punto de vista, pero que es menos conocida, es cómo se acota el campo de divergencia y, por tanto, el campo de trabajo de esos tribunales. Bueno, aquí la postura más clara es la de la socialdemocracia francesa, que dicen que solo debe abarcar un aspecto del posible conflicto, del litigio y de la jurisprudencia. Y ese aspecto que dicen que debe abarcar es solo el principio de no discriminación. El principio de no discriminación es un principio que se ha aplicado mucho en comercio internacional y que viene a decir, para que todos lo entendamos rápidamente, lo siguiente: no se le pueden poner a una empresa multinacional exterior trabas diferentes de las que tienen las empresas que trabajan en el mismo sector y que son originarias del país o de la zona. En este caso concreto serían de la Unión Europea. Bueno, incluso planteado doctrinalmente de esta forma, yo creo que es un riesgo elevadísimo que correría la Unión Europea si acaba firmando ese tratado. Es que es el estado de la cuestión en estos momentos en torno a las divergencias. Y ya para acabar, decir que la lucha que va a haber que mantener las personas que estamos sensibilizadas para que esto no se ponga en marcha, porque va a dañar a los de siempre, es una lucha que tiene perspectivas más amplias. Esto es una parte más de la ofensiva neoliberal para desregular las normas comerciales y de inversión exterior en todo el mundo, que
tiene complementos. Por fin se ha vuelto a hablar también de una cosa que se llama el TISA, que ya empezará a aparecer ya de forma más importante en los periódicos rápidamente, y es la posibilidad de que un acuerdo sobre prestación de servicios que ya hay a nivel internacional y que se negoció en el seno de la Organización Mundial de Comercio, pero que está avanzando muy lentamente para los intereses de las multinacionales, encuentre acomodo más rápido en un núcleo selecto de países del mundo. Y lo están negociando también de forma silenciosa, sin ninguna explicación democrática a las poblaciones, y puede ocurrir que cualquier día nos veamos encima de la mesa con otro acuerdo. En este tiene que ver sobre la prestación de servicios, y aquí estarían implicadas la educación, la sanidad, aspectos trascendentales de la vida de muchísimas personas, y que la perspectiva con la que están trabajando es la de la liberalización plena de ese servicio, que eso es una cosa muy problemática para todo el mundo. Por tanto, que TTIP aprendamos lo más posible de ello, opongámonos, pero que vienen otros elementos detrás, en esa ofensiva que hay neoliberalizadora, que pueden ser tan problemáticos o más que este tratado. Muchas gracias.